El libro de Apocalipsis es uno de los libros más fascinantes y misteriosos de toda la Biblia. En la mayoría de los casos se relaciona con las pestes, guerras, el anticristo y pues por supuesto el fin del mundo. Aunque todas estas cosas son ciertas, el objetivo principal de este libro es revelar a Jesucristo y el amor y cuidado especial que Él tiene por su pueblo. Dios quiere que entendamos muy bien estas cosas y es por eso que en este video vamos a hablar de 6 razones de por qué la mayoría de los cristianos no entienden el Apocalipsis. Así que si tú no lo entiendes aún, asegúrate de evitar estos puntos de los cuales vamos a hablar. Razón número 1. No se deja a la Biblia interpretarse ella misma. La mayoría de los cristianos ignoran que la Biblia se interpreta sola. Y sí, lo que quiero decir con esto es que la Biblia se responde a sí misma. El profeta Isaías, refiriéndose a este principio, dijo: ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La Biblia misma dice que tenemos que buscar un poquito aquí y otro allá. El problema es que muchos intérpretes del Apocalipsis usan su imaginación o ideas personales para entender el simbolismo en este libro. Pero la verdad es que lo único que tenemos que hacer es preguntarle a la Biblia misma. Tomemos por ejemplo la bestia de Apocalipsis 13. La Biblia nos dice que la bestia subió del mar. Nos preguntamos entonces qué significa una bestia en la Biblia y qué significa el mar. Bueno, la respuesta la encontramos en Daniel capítulo 7 y versículo 23, que nos dice que una bestia representa un reino, y Apocalipsis 17:15 nos dice que el mar o las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, si quisiéramos saber ¿qué representa la bestia de Apocalipsis 13? Solo leyendo el versículo 1 podríamos entender que es un reino que se levantó en un lugar donde había mucha gente. Fácil, ¿no? Ahora, es cierto que hay algunos detalles que debemos considerar a la hora de hacer una interpretación profética, como por ejemplo el contexto directo. Pero, con toda seguridad, tenemos que saber que la Biblia se interpreta a ella misma, y esto es lo más importante. Razón número 2. Más del 75% del Apocalipsis tiene su origen en el Antiguo Testamento. La mayoría de las escenas y muchas de las frases y palabras usadas en el Apocalipsis tienen su raíz en el Antiguo Testamento. Basta con tener una Biblia con referencia para ver la cantidad de versos que son referidos al Antiguo Testamento. Algunos ejemplos de esto los encontramos en Apocalipsis 2:14, donde se habla de la doctrina de Balaam, Apocalipsis 2:20, que menciona a Jezabel, Apocalipsis 11, donde se menciona a Egipto y a Sodoma, y hace una larga referencia a Zacarías capítulo 4. Y hasta el corazón de Apocalipsis, el cual es el mensaje de los 3 ángeles que se encuentra en el capítulo 14, hace una referencia al 4º mandamiento de Éxodo 20. Y muchos ejemplos más podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, pero si los diéramos todos, definitivamente no terminaríamos este video. Pero la verdad es que entender el Antiguo Testamento nos permitirá tener una mejor comprensión del libro del Apocalipsis. Así que si eres uno de los cristianos que piensa que el Antiguo Testamento ya no es importante o no tiene validez, piénsalo 2 veces, porque en realidad es la base para entender este libro. Razón número 3. No se entiende la estrecha conexión con el libro de Daniel. El Apocalipsis va muy de la mano con el libro de Daniel. Nos sería imposible entender el capítulo 13, por ejemplo, de Apocalipsis si no entendemos el libro de Daniel. Ahora, recuerden que en el capítulo 13 encontramos esta bestia, a la cual ya hablamos, pero también encontramos su marca, el famoso número 666. En el capítulo 13 encontramos 4 bestias que hacen referencia a las mismas bestias de Daniel capítulo 7, las cuales también representan los mismos metales de Daniel capítulo 2. El libro de Daniel nos da un panorama mundial y amplio de las profecías que están por cumplirse. Algunas, obviamente, ya se cumplieron, pero algunas otras definitivamente están por cumplirse. Ahora, en el libro de Apocalipsis encontramos con más detalle estas mismas profecías, pero desde un punto de vista y más específicamente refiriéndose al pueblo de Dios. Por eso es que un buen entendimiento del libro de Daniel es una base importantísima para entender el libro de Apocalipsis. Razón número 4. La no comprensión de la doctrina del santuario.
En el capítulo 2 encontramos a Jesucristo caminando entre los candeleros. Esto es una referencia a los candeleros que estaban en el santuario terrenal y que fue construido en los tiempos de Moisés en el libro de Éxodo. Y sí, otra referencia al Antiguo Testamento. ¿Ven qué importante es? A Jesús se le llama 30 veces Cordero, del cual es una referencia al Cordero que se sacrificaba en el santuario para expiación de los pecados del pueblo de Israel. El capítulo 5 es aún más específico, diciendo que este Cordero, el cual representa a Cristo, fue inmolado así como el Cordero en el santuario terrenal era inmolado. El Apocalipsis está lleno de referencias al santuario celestial, que fue el modelo original que se usó para construir el santuario o tabernáculo terrenal. El santuario terrenal era el centro del sistema religioso y económico de los judíos. Jamás podremos entender el libro de Apocalipsis si no entendemos primero los servicios y la relevancia del santuario en la cultura judía. Lamentablemente son muy pocas denominaciones cristianas que hablan o inclusive entienden sobre el santuario. Pero tranquilos, si a alguno de ustedes les gustaría entender más acerca del santuario, déjenos saber en los comentarios de abajo y haremos lo mejor para compartir más información sobre este tema. Razón número 5. La correcta interpretación profética. Dentro de las interpretaciones proféticas, las tres más famosas son el futurismo, el preterismo y el historicismo. El futurismo pone todos los eventos en el futuro, mientras que el preterismo, lo hace al contrario, poniendo todos los eventos en el pasado. Estos dos métodos de interpretación no concuerdan ni calzan con el Apocalipsis, dejando muchas preguntas e inconsistencias. Entre la mayoría de los cristianos, el futurismo es el más aceptado, y es por eso que el Apocalipsis es bien difícil de entender, y aquellos pocos que medio entienden algunas cosas, no entienden las demás, dejando muchas preguntas y contradicciones en el aire. La mejor forma de entender el Apocalipsis es usando el método de interpretación profética del historicismo. Con este método podemos saber que algunas cosas que están en el Apocalipsis ya han pasado, otras están pasando y otras evidentemente están por pasar en un cercano futuro. Es importante mencionar también que los métodos de interpretación del futurismo y preterismo, los cuales son aceptados entre la mayoría de los cristianos, fueron introducidos dentro del cristianismo por sacerdotes jesuitas católicos que después de la Reforma Protestante establecieron la Contrarreforma. Lamentablemente estas ideas son aceptadas, como ya dijimos, por muchos de los cristianos protestantes, si es que se les puede llamar protestantes aún. Razón número 6. Hollywood, marketing y el miedo. Para nadie es un secreto que el miedo vende, y es por eso que las películas de terror son una de las más taquilleras en los cines. Hollywood y otras compañías se han encargado de mostrar el último libro de la Biblia como el libro al que todos debiéramos de temer. Plagas, terremotos, guerras, miserias, la marca de la bestia y demonios es lo que se destaca para promocionar este libro. Y sí, aunque todas estas cosas son mencionadas en el libro, esto no es lo más importante ni lo principal del Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, y el capítulo 1 nos dice que es la revelación de Jesucristo mismo. Al entender este libro, entendemos cómo Dios ha guiado y guardado su iglesia y cómo también la va a guardar hasta el fin. El libro de Apocalipsis es en realidad una carta de Dios para ti que te dice que Él aún tiene el control de todas las cosas, que Cristo ya triunfó y que pronto regresará por ti si tú decides pasar la eternidad con Él. Este libro nos dice que pronto, pero muy pronto, tendremos que escoger si servimos a Dios y aceptamos su verdad o servimos a nuestros propios deseos. La cosa aquí, amigos, es que en este mundo solo existen dos poderes, el bien o el mal, y tú escoges a cuál quieres servir. Yo te puedo decir con toda seguridad y como una persona que ha estado en los dos bandos, que no hay mejor satisfacción que servir al Señor, porque en esto encontramos perfecta y verdadera paz, paz que el mundo no puede dar. Dios te ama con todo su corazón y quieres que seas salvo. ¿Estás dispuesto a aceptarlo hoy? ¿Estás dispuesto a aceptar toda su verdad como está expresa en la Biblia? ¿Te gustaría entender de verdad el libro de Apocalipsis y prepararte para la segunda venida de Cristo? Solo tú puedes escoger, solo tú tienes la respuesta. Déjanos saber si podemos ayudarte con alguna de estas cosas en los comentarios abajo. Mi nombre es Esteban Beckford y en este ministerio producimos, traducimos y compartimos material que te ayudará a amar más a Jesús y a estar listos para su pronta venida. Así que si estás interesado, considera suscribirte y compartir este video en las diferentes redes sociales. Por lo demás, que Dios te bendiga y recuerda que Dios quiere que seas salvo y que vengas al conocimiento de toda la verdad. Maranata.